Tienes que perder. Vale, de acuerdo. Pues vamos empezando. Si no, parece que es Dios quien habla. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Sí, vale. Entonces nos estará llegando a los de ahí. A los de remoto. Sí, porque tengo yo abierto este, ¿no? El mío. Ah, este es el tuyo. Claro. Vale. Escribo un mensajito. ¿Escucháis a Jorge? Aquí está debajo. ¿Os escucháis en remoto? Perfecto, vale. Muchas gracias, Juan. De acuerdo. Pues bienvenidos al meetup número 14 de MuleSoft aquí en Madrid. Hoy en las oficinas de Salesforce. Bueno, como ya estamos viendo, la temática de hoy va a ser B2B y para ello pues tenemos a dos personas creo que espectaculares para hablar de ello. Tenemos a Mariano y a Andrés. Mariano nos hará un introducción a esto de qué es el B2B, por qué, para qué, qué duele. Y Andrés nos enseñará directamente cómo la plataforma de MuleSoft y Point nos permite atacar esta problemática directamente con el Partner Manager. Así que bienvenidos a todos y doy el paso a Mariano. Conmigo, porque si no nos estamos llegando. Vale. Bueno, pues mi nombre es Mariano Hernández, como veis. Si esperabais un nombre más exótico en una empresa americana, un Javier, un Jaime, algo por el estilo, pues lo siento. Como veis ahí, yo estoy en una división muy pequeñita que tiene la compañía, que es la división de consultoría de valor. Y el trabajo que hace, bueno, llevo un territorio que es un horror. Es toda la zona emergente, Oriente Medio, hasta Israel, todos los países de la comunidad mediterránea, Latinoamérica, Iberia y probablemente me deje algún... y el continente africano entero. Probablemente me deje algún país. El trabajo que hago en los clientes es cuantificar qué impacto tiene la tecnología en su negocio. Pues yo voy a vender más calcetines porque pongo MuleSoft, ¿sí o no? Así de sencillo y así de... Porque muchos de los ejercicios que hacemos en mi práctica es al final con lo que va el responsable de tecnología de una empresa, sube a la comisión de inversión o sube al director financiero y justifica la inversión en tecnología o justifica lo que se está haciendo en tecnología. También ayuda a los clientes a que tengan un modelo de reporte. Como yo le cuento a un señor que está 2 niveles por encima del negocio, ¿qué es esto de la integración? Y esto es como el juego ese que eso es una palabra prohibida y suena una bocina, ¿no? O sea, tú te vas 2 o 3 niveles por encima del CIE, usas la palabra API y se oye, nadie sabe qué es eso. Entonces tenemos que intentar enlazar muy bien cuál es el impacto de la tecnología con el negocio. Y hay un tipo de negocio en particular que es el B2B. ¿Quién me da una definición de B2B? Vale, a ver, business to business, ¿no? Y los que están anchos, ¿no? Relaciones comerciales entre empresas. O relaciones comerciales entre empresas, claro. Y entonces decíamos, B2B es cuando hacemos soluciones empresa a empresa, por ejemplo, ¿no? Y B2C ponemos la C de consumer, pues, o dicho de otra manera. Lo que yo hago de tecnología para consumir dentro de mi empresa o con otra empresa lo puedo llamar B2B, ¿no? Y lo que yo hago para que consuma un cliente final es B2C, ¿no? Esa línea más o menos la tenemos clara. Bueno, pues ese concepto lo cogéis y lo tiráis a la basura. Y os pongo un ejemplo de integración. Si tú vas ahora a un Zara a comprar y te atiende alguien con una aplicación móvil en la mano, tiene un iPod Touch, como sabéis, ese iPod Touch tiene una aplicación que tiene movilizado el stock a tiempo real. ¿Esa aplicación quién la ha hecho? Inditex, ¿no? ¿Quién consume esa aplicación? El empleado, ¿no? Hasta ahí era la definición de B2B de antes, ¿no? Pero ¿cómo la consume con el cliente? Así. Oiga, ¿es esto lo que usted busca? Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es B2B o B2C? ¿Qué es eso? B2B2C, claro. Entonces, como nos gusta mucho ponerle etiquetas, eso es B2B2C, ¿no? Bueno, y menos mal que no bajo la familia, porque entonces sería B2B2C, tu sister, ¿no? Entonces, fijaros, esa línea está muy difusa y más cuando nosotros desarrollamos y estamos siempre pensando en desarrollar en base a componentes reutilizables. Es decir, que si al final yo tengo un activo que consulta el stock
y ese activo lo puedo usar tanto para el consumidor de la página web como el consumidor de la aplicación móvil como el empleado, ¿no? Esa línea al final para nosotros en integración de B2B2C está casi en la capa de experiencia, si pensamos en un modelo API, ¿no? De ahí para abajo, en realidad, a nosotros, ¿vale? Entonces, en ese caso, por ejemplo, que es un modelo B2B2C, como tiene la parte de B2B, vamos a seguir con el ejemplo. Cuando hablamos de cuál es el impacto que tiene la tecnología aquí, voy a usar alguna slide de apoyo, pero no quiero castigaros con una presentación en concreto. Cuando usamos aplicamos esa inversión, porque claro, alguien ha ido y ha dicho, no, si yo tengo el stock bien controlado, lo tengo aquí en un sistema bien controlado, es una estalla, pero está en un sistema de back office, que no está directamente delante del cliente, ¿no? ¿Cómo justifico esa inversión de que tengan no solamente comprar una infraestructura móvil, sino que hacer desarrollos para un sistema como son los sistemas móviles que tiene una componente extra? Y es que tradicionalmente las empresas, nosotros no aprendíamos de forma nativa tecnología de consumo. Tú llevas 40 años trabajando en el DVA y aprendías de HOS, aprendías de COBOL, de System 5, pero de iOS y de Android, pues no. Entonces, el B2B se ha visto muy contaminado en los últimos poquitos años de un efecto que hemos dicho, la consumerización. Tecnologías que se hacen para el consumo, que aterrizan en los procesos de negocio de la compañía y que exigen integraciones y reutilización de componentes que no teníamos antes. Esto, muy rápido, es tarde, lo sé, pero se entiende, ¿no? ¿Sí? O sea, soy serio simplemente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que estoy contando. Vale. Bueno, ¿por qué es importante cómo integramos el negocio B2B? Porque fijaros, aquí vemos claro que es una sola solución para un empleado. Pero imagínate que ahora estamos pensando en un negocio como un concepto de ecosistema. Estamos pensando en por ejemplo, pues un wallet de Repsol. O alguien que tiene una tienda que conecta con otras tiendas o pasarelas de pago. Imagínate que yo monto una aplicación de fidelización para renderizar puntos, como la que tiene Repsol, y tengo conexiones con el Corte Inglés, tengo conexiones con Travel, tengo conexiones con la tienda, tengo conexiones con Amazon, con Globo para renderizar, con un montón de cosas, ¿no? Vale. Si tengo ese tipo de soluciones y yo hago una integración tradicional, punto a punto, por ejemplo, cada vez que meta un socio nuevo o un banco que cada vez que compra una entidad nueva, mete una entidad nueva, los costes de integración, ¿cómo son? Lineales. Y no pasa nada, los tienes bajo control, pero son lineales. Y hasta los 2000 y 2000 y pico, pues vivíamos muy contentos con esto. Oye, yo tengo los costes bajo control, cada vez que meto un consumidor más, un usuario más, una empresa más, una entidad más, aquí hablamos de solución entidad a entidad, y cada vez que entro una entidad de estas, viene con un paquete gordo de cosas a integrar, pero los tengo bajo control. Eso estaba muy bien en la década pasada, ¿por qué? Porque las relaciones entre empresas tenían una densidad muy baja. Yo integro un IRP con otro IRP una vez cada no sé cuánto. Os pongo un ejemplo que viví hace muy poquitos años. Yo estaba 9 años en Apple, haciendo un trabajo muy similar a ese. Cuando vosotros abrís un dispositivo iOS, el dispositivo lo primero que hace es que se conecta con un gestor de dispositivos a través de un chip que tiene el dispositivo de Apple, y ahí lo primero que pregunta, si es un dispositivo corporativo, O sea, un dispositivo corporativo de los que está gestionado por la empresa, cuando esto Apple se lo vende a Salesforce, el vendedor asocia ese identificador único con un gestor de dispositivos móviles que está aquí en Salesforce, que tiene otro identificador. Bueno, los señores de Apple tienen una base de datos que tiene IDs de teléfonos e identificadores de MDMs, de gestores de dispositivos móviles. De manera que cuando ese dispositivo sale a la luz, lo primero que hace es que va al servidor de Apple y dice, soy de alguien. Y ese servidor dice, sí, mira, este ID, este email, lo tengo, bueno, no es un email, pero es otro número único. Lo tengo asociado a este servidor de configuración y entonces te empujan en remoto, si alguno tiene dispositivos móviles corporativos, lo hace así, te empuja en remoto entonces la configuración de tu compañía. Claro, aquí al final lo que tengo es una integración entre el SAP del que te vende el terminal, el reseller, con el SAP que tienen los señores de Apple, esta información va acá, con luego ese SAP con el MDM y el MDM con cada uno de los MDMs de las compañías que existen en el mundo. Si esas integraciones fueran lineales, en cuanto a coste, sería inasumible, ¿no? Iba a decir la tontería de el teléfono saldría caro, ¿no? Pero ya sale bastante. Pero me entendéis lo que quiero decir. Tenemos que buscar esa reutilización. Entonces, la reutilización para nosotros de cualquier tipo de componente es lo que permite los ecosistemas en el mundo de B2B.
que seamos capaces desde el principio de pensar en arquitecturas de reutilización. Si no, está muy bien tener costes que sean controlados y escalen de forma lineal, pero entonces cualquier ecosistema escalaría de forma lineal. Y eso pues, sería básicamente inasumible en costes, porque necesitamos cierta economía de escala. ¿Qué es lo que buscamos entonces en el mundo del B2B en general? Pues lo que buscamos es que si yo tengo un coste de integración X, cuanto más integro, como reutilizo ese componente, mi coste unitario global disminuye. ¿Vale? ¿Pero creéis que al negocio le interesa eso? Al negocio los costes de integración no le interesan nada. Vamos, ya digo, no, sí, la palabra API prohibida, no. O sea, esto no le interesa nada. Ahora, si básicamente solamente la capa de procesos y de conectores es exactamente la misma la que tengo en una solución que va al empleado, o una solución que va al cliente final, y solamente estoy desarrollando la parte diferencial de la parte de experiencia, lo que está ocurriendo es que los siguientes proyectos que desarrollo, como lo utilizan mucho, tienen mejor time to market, ¿no? Los desarrollo más rápido. Eso es lo único que entiende el negocio. En realidad eso es lo único que entiende el negocio, es decir, tenemos que darle al negocio la manera de entender que la reutilización de un modelo de API DLE se traduce principalmente al principio, fundamentalmente y de una forma fácil de entender, en time to market. Y el time to market es una trampa para osos. La gente piensa que el time to market es simplemente tiempo. Pero es como por ejemplo. Necesito invertir en una plataforma de integración entre distintos sistemas. OCR, ¿vale? Toda la parte de Carfax, toda la parte de bases de datos de deudores, un sistema operativo financiero, un core banking de estos de... ¿Por qué? Porque me llega una empresa a la oficina, la voy a dar de alta y como somos los españoles, esa documentación de la oficina hace no mucho tiempo pues la escaneaba o la fotocopiaba, la mandaba a través de valija a un servicio central, ahí se pasaba un OCR automático, se digitalizaba, fallaba, con lo cual era un sistema donde los fallos los tenía que revisar un agente y decir, ¿esto es una O o es un 0? ¿No? Y 2 semanas después, el del banco te llamaba y decía, ya tiene usted dado de alta la cuenta corriente de la empresa y ya puede empezar a trabajar. Y vivíamos con eso tan contentos. Sin embargo, cuando nos hemos dado cuenta que el OCR es algo que podemos empaquetar con una API y que con un módulo de inteligencia artificial podemos hacer correcciones sobre el OCR y que podemos poner un escáner digital en las oficinas, ¿pero por qué poner un escáner digital en las oficinas? Si ahora lo que está de moda es que vaya el comercial del banco a la oficina del cliente, si ya tiene un escáner en la cámara de teléfonos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hago una aplicación de onboarding que haga fotografías de la documentación necesaria? Eso directamente, esto no es ciencia de cohetes, ¿eh? Ha sido un pequeño módulo de detección de fraude, porque si hago una foto en DNI, sé más o menos según el año, los guiones, cómo van, los rapidez deseos, cómo son los publiques, esto. Va directamente al sistema central y en vez de estar 2 semanas para el onboarding, pues estoy 3 días. ¿Qué valor tiene la tecnología ahí? Muy rápido, ¿no? Hemos ganado tiempo, sí, pero la lectura que nosotros hacemos con el cliente es si reduzco el tiempo de onboarding de las empresas pequeñas y medianas, estoy metiendo más empresas en el sistema, ¿no? Si tienes tantas empresas que te generan tanto beneficio, tienes un beneficio medio al día de tanto, ¿no? Hombre, no digo que vayas a ganar esto, pero desbloqueo la posibilidad de que accedas a este negocio que ahora no lo ves. ¿Correcto? ¿Sí? Esta es la manera como justificamos el mundo del B2B, pero todo esto, si os dais cuenta, toda esta justificación, porque es algo que, claro, el señor que pone el dinero, que es el responsable de oficinas, probablemente, pues a lo mejor lo más que entiende en tecnología es la máquina de efectivo, el reciclador y ese tipo de cosas. Pero todo esto es importante que entendáis que se sustenta prácticamente en la reutilización. La reutilización es el indicador básico para todo este tipo de modelos. Y es lo que nos permite el mundo del B2B justificar que tenemos economía de escala, por lo cual podemos ir a modelos de ecosistema, que podemos ir integrando sin escalar de costes de forma lineal y que tenemos un modelo que, pues, he puesto ejemplos más o menos sencillos, hay algunos más complejos, pero que nos permite traducir esto al negocio. Traigo aquí algún par de ejemplos reales para que veáis de reportes reales de cliente. Vale, este es un reporte de un cliente real. Algunos lo conoceréis, otro no, creo que he oído el nombre, pero bueno. Es una empresa que hace juegos digitales, juegos de apuestas digitales. ¿Vale? Una empresa que hace juegos de apuestas digitales, al final, hace la arquitectura de juegos, los juegos digitales tampoco se dice cohetes, o sea, una ruleta,
algo que para si jugáis a los rascas de la 11 en digital, pero vamos, como el de la moneda, pero en digital. Al final, ¿qué es lo que somos capaces de ver aquí? Oiga, si usted deja de hacer punto a punto y pasa a una arquitectura API-led, va a integrar un 30% más rápido. Ah, muy bien, fenómeno. ¿Y esto qué es? Ah, pues usted ahora mismo, como lo hace, pasa 8 juegos a producción al año. Los 8 juegos suponen 1.400.000 millones de apuestas. Cada apuesta es, entonces tú vas al cliente y preguntas, datos que tienes que averiguar. Una vez que averiguas esto, dices, vale, el 30% de integración, ¿cuánto impacta en el desarrollo total de un juego? Nosotros somos una parte del desarrollo del producto total, ¿no? Pues resulta que entre un 20 y un 50. Bueno, pues vamos a ver con el 20. Pues con el 20 significaría que al año vas a ser capaz de pasar a producción, vamos a decir, 2 juegos más digitales al año. Si supongo que mantienen el rendimiento de tus juegos de los que tienen ahora, es decir, que va a seguir siendo la apuesta media, el número de jugadores va a ser el mismo, pues haces una estimación y dices, hombre, pues entonces esto significa no sé cuántos jugadores más y un mercado direccionable, no le digo a usted que vaya a ganar, pero si pasa 2 juegos más a producción al año y cada juego le supone tanto, pues con 2 más usted opta, aún ya sabéis lo que hago consultores, si no ponemos que palabras en inglés no nos quedamos tranquilos. Total addressable market, si no, no vamos a darlo, ¿no? Pues eso. Claro, entonces, ¿cuál es el análisis que se hace ahora? Oye, el coste de la integración es esto. Y aquí están los equipos de integración, el coste de las licencias. Y el financiero dice, esto es muy caro. Y dices, hombre, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Esto es muy caro, ¿vale? Pero es que trae todo esto al negocio. ¿Vale? Además, hay ahorros de plataforma, porque dejo de hacer cosas, por los automatismos que tiene Newcoin, etc. Entonces, el valor neto que esto le puede traer es muy alto. Pues todo esto, como os digo, no se sostiene si no tenemos reutilización y es un espejo. Hay muchas publicaciones de Gartner que lo explican así. La reutilización es un espejo del time to market. Entonces, arquitecturas, el mundo del B2B, desde el principio, intentamos hacer arquitecturas que tengan la mayor reutilización ahora y en el futuro. Y os pongo un ejemplo. Si yo tengo 3 APIs y una de las APIs tiene 2 reutilizaciones y otra tiene 3 reutilizaciones, mi tasa de reutilización es del 50%, si tengo 3 consumidores. Básicamente. Pero tengo otra arquitectura que es 3 APIs, una con 4 reutilizaciones, una con 1 y una con 1, y también es del 50%, pero tengo concentrados los métodos en una de las APIs. Cuando yo hago una arquitectura, cuando se plantea una arquitectura, no tienes que estar pensando solamente es lo que decimos, ¿ha visto las presentaciones de marketing de Microsoft que dice Future Proof of no sé cuántos, ¿no? Arquitectura futura de no sé cuántos, que eso siempre te quedas así un poco helado diciendo, ¿qué quiere decir esto, no? Pues esto quiere decir que cuando hagas una arquitectura y tengas alternativas, tienes que pensar no solo en cómo lo solventas hoy, sino qué reutilización te va a dar el día de mañana. Porque la reutilización que te da el día de mañana es cómo vas a tener esa economía de escala para el negocio de B2B. Y eso pesa muchísimo más en un negocio de B2B. Si me voy a un negocio de B2B puro y duro, esto es, os puedo decir el cliente, esto es Net-a-Porter, no sé si os suena. ¿No? ¿No suena? No hay ningún fashion victim por aquí. Net-a-Porter es una empresa que básicamente lo que se dedica es a montar tiendas online a marcas de lujo. Montar e-commerce a marcas de lujo. La reutilización de este cliente es brutal, porque al final tú montas un e-commerce a una marca de lujo y montar otro, a ver, sabes de tecnología. Y cada capa de presentación lo que corre por debajo es casi darle una carraca, ¿no? Claro, si estos señores no reutilizasen, su negocio básicamente es comerciales que van a compañías, es decir, monto tiendas online. O sea, la reutilización ellos no solamente la ven como un elemento ahora, sino que la exprimen un poco más. Y os pongo un ejemplo. Si yo hago una arquitectura con APIs que solamente tienen un consumidor, es decir, que no se reutilizan, ¿vale? Esas APIs a día de hoy no me puntúan para la reutilización, ¿no? Pero si yo esa API, aunque la tengo que dar de alta ahora porque la necesito, en los siguientes proyectos la reutilizo, la puedo ver a día de hoy como si fuera una especie de reserva de time to market. No sé si me explico. Sí, como un buffer de time to market, por usar un palabra de estos que a lo mejor es más flojo yo, ¿no? Un reservorio que dicen los que hablan, ¿no? Un reservorio, en castellano antiguo, ¿no? Un reservorio de valor. Entonces, cuando tenemos varias alternativas, el arquitecturar las soluciones en el mundo del B2B es mucho más crítico que cuando estamos hablando de, por ejemplo, soluciones que solamente van a ser al cliente final, etc. Tenemos muchos clientes nosotros que son empresas de marketing.
y dentro de la campaña de marketing te venden una aplicación móvil. Bueno, va a ser un diseño que haga, lo consumo, tiene su ciclo de vida, pero no voy a reutilizar nada. El impacto que tenga ahí una mala arquitectura es simplemente el rendimiento de la aplicación. Pero en este caso, lo que hagas hoy, el riesgo que tenemos en el mundo B2B es que la arquitectura que haces hoy, como la vas a reutilizar, la heredas y arrastra en todo el sentido. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no ya ir pensando, tener planificado todo el roadmap y pensando qué necesitaré allí? Y entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que la manera que tengo de organizar los proyectos en B2B, el orden de esos proyectos, es muy relevante en el mundo B2B. Porque hay un camino que es el que maximiza más la reutilización y, por lo tanto, maximiza más el impacto en time to market. ¿Vale? Bueno, aquí veis este ejemplo que básicamente de todas las alternativas que tenía el cliente, se miden cuáles impactan más en los beneficios antes de intereses e impuestos. Y entonces he decidido, oye, pues mira, me voy a poner a hacer soluciones que tengan que ver con la gestión de inventario, con la optimización de back office y con la experiencia del consumidor, en vez de poner post, que es un infierno de integración, etcétera, que me puede impactar entre tanto tiempo. Al final aquí hay cosas también que impactan poco, ¿vale? Pero tomas unas decisiones en base a ese tipo de criterios. Por resumir un poco, creo que tengo una slide final, por resumir un poco lo que os quería contar. Está aquí. Bueno, ese es el ejemplo que hemos contado que os he contado de Repsol, pero la tengo antes, perdonadme. Esto. Por resumir un poco lo que os quería contar, luego hay que tener en cuenta que por eso llamamos aceleradores a lo que encontramos en el marketplace. La reutilización es una parte, es una cara de la moneda. Pero para reutilizar lo que tengo que tener es una capacidad de identificar muy bien qué voy a reutilizar y exponerlo. Y exponerlo de una forma que todo lo que yo consuma a través de un portal de exposición, en este caso el nuestro, herede ciertas reglas de gobierno y de seguridad. Si no, esto tampoco tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la reutilización conlleva que componentes en un futuro, si la arquitectura no está bien hecha desde el principio de ese componente, si ese componente hay que rearquitecturarlo, en un sistema que actualice todo o sea, que se actualice el componente, se actualice todas las herencias que hay por detrás. Por eso temas como el change, etcétera, son importantes. Pero es importante también entender que no solamente expongo mis propios activos tecnológicos que reutilizo, sino los que tiene el mercado, en ese sentido. Entonces, por eso, soluciones como las de AnyPoint, que ya tienes un catálogo para reutilizar componentes, pues te da bastante aceleración. Y ahora voy a lanzar dos preguntas. ¿Cuál creéis que es el cliente que tenemos en el mundo que más ha impactado en el tiempo de desarrollo utilizando la plataforma de Muse? Que no se puede impactar al 100%, ¿no? ¿Un cliente de España o qué? Vamos a ver un cliente de España. O sea, ¿es posible, si esto es verdad, que llegue un momento que yo pueda construir soluciones digitales sin coste alguno? ¿A qué llamas coste? Es una buena pregunta. O sea, no, evidentemente, distintas curvas que tienden a cierto valor. Pero sí que es verdad que llega un momento, y esto es cierto, y esto es importante, llega un momento, lo que decíamos del modelo, llega un momento que yo voy reduciendo los costes hasta cierto punto, claro. Yo lo que quiero es llegar aquí, llegar al punto en el cual los costes nunca pueden ser cero, pero siempre hay un coste de operación, de despliegue, etc. ¿Cuándo llega ese momento? Tenemos una aseguradora en España que está ahí. Ese momento llega cuando yo tengo todo el roadmap a la vista y digo, vale, estos son todas las APIs que tengo que hacer. Estos son los proyectos que tengo que hacer. En algún momento de estos proyectos, o sea, ¿cómo puedo yo organizarlo para que haya aquí algún proyecto que solo reutilice componentes y no tenga que hacer ninguno nuevo? Claro, sin ningún coste, porque tienes que arquitecturar algo. Pero ¿se puede dar el caso de que pueda llegar a construir soluciones digitales solamente reutilizando componentes que tengo existentes? Obviamente. O sea, no hay un coste de desarrollo como tal, hay un coste de operación, hay un coste de arquitectura, hay un coste de despliegue, evidentemente. Ese es este punto. Este punto. No es ni bueno ni malo que se llegue, y se puede llegar y mañana se puede volver a modificar esa curva si cambias el tipo de APIs que haces. Pero ese es el sentido que tiene el mundo del B2B. Que lleguemos que tengamos una visión muy larga, a largo plazo, de cuáles son las integraciones y podamos poner en algún momento, si somos capaces de entregar soluciones digitales sin necesidad de desarrollar componentes extras. En un mundo solamente B2C o un mundo de consumo interno, como las soluciones son poco específicas y se repiten poco, o
se repiten menos, hay menos posibilidad de que eso ocurra. En el mundo B2B ocurre. Es una casuística que sí que ocurre. No mucho, ahora es un cliente maduro, etcétera, pero ocurre. ¿Vale? ¿Preguntas? No sé si tenemos tiempo. Sí. A ver, 3 cuestiones un poquito amplias para comenzar rápidamente. Un momentito para que se escuche el otro. Sí, 3 cuestiones para que a lo mejor pueden ser un poquito amplias, voy a resumir todo lo más rápido que pueda. Punto número 1, el tema de la reutilización y componentes reutilizables no es un debate nuevo, te lo encuentras en el libro El Mythical Man Month de los años 70. Yo creo que el problema de concienciación con esta cuestión no creo que haya a estas alturas. Segunda cuestión, a la hora de poner esto en práctica nos enfrentamos a problemas, por un lado, de diversidad, nos enfrentamos a un mundo diverso que nos exige chorrocientas diferencias de requisitos y de condicionantes de clientes y esto empieza por decirle muchas veces a potenciales clientes, mira, no, esto que me estás pidiendo es una cosa que solamente me la pides tú o 4 gatos como tú y te voy a decir que no porque no me compensa y decir eso es feo, complicado. Y segunda cuestión, tenemos un problema también de dificultad de comprensión de la realidad en la que nos movemos. La realidad es que las buenas APIs y las buenas soluciones genéricas no surgen de un proceso que va de lo general o particular. Soy capaz de anticipar de la realidad y sobre eso construyo, sino tengo una comprensión imperfecta de la realidad y con el paso del tiempo identifico patrones particulares que convergen en soluciones generales. Y eso, pues muchas veces es un extra coste que no es en principio, sino que te vas dando cuenta por el camino. Sí, y te respondo porque tiene mucha chicha la pregunta, como dices. Empiezo por la parte de atrás. Sí, es verdad. Por ejemplo, tienes una API y dices, vale, la voy reutilizando y llega un momento que dices, oye, que es que la API le tengo que meter más chicha, tengo que meter más horas de desarrollo porque pues, ha cambiado el entorno, por ejemplo. Eso te modifica este modelo, pero siempre te da una visión de costes y de impacto del negocio mucho mejor que si no tuviera la reutilización desde el principio. Respecto a lo de la reutilización es más vieja que el hilo negro. O sea, puedes coger el Tannenbaum y puede aparecer ahí perfectamente, vamos. De los clientes de IBEX 35 de este año, en los que hemos pasado de incluso de tener otras plataformas de integración a MuleSoft, y siempre me dicen, no, pero si yo lo utilizo. La pregunta que yo siempre les hago es, ¿cuánto? No, pero yo lo utilizo. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto lo utilizas? ¿Cuánto lo vio con un cliente? No, pues alrededor de, ¿cómo que alrededor? O sea, pues usted tiene un catálogo de componentes, ¿cuántos consume varias veces? Si el tema es que lo complicado no es entender, lo complicado es ponerlo en práctica. Entonces, la plataforma lo que te permite es facilidad de ponerlo en práctica, básicamente. Y es así, es decir, todo el mundo entiende la realidad, ningún cliente nos discute eso. El tema es cómo narices tengo un sistema que me facilite esto. Una vez que el sistema está a disposición del cliente, vamos, es una discusión que no entra. Lo segundo con respecto a eso es que es verdad, todos los clientes lo utilizan. Entonces, cuando yo ya voy y mido y digo, tu tasa de reutilización con nosotros es del 30, en realidad no es del 30. Es el 30 menos de donde ellos vinieran. Pero como no hemos ido con ellos, pues asumo que es un 30. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos después. Entonces, mido aquí y mido desde la primera medición que hice y dice, bueno, la diferencia son 20 puntos. No sé si vienes un 10 o un 15, pero te he mejorado 20 puntos la reutilización. Al final, claro, tenemos que hacer cosas de esas, la realidad es un poco dura. Y lo que has dicho, la comprensión más global de las soluciones, ese es el secreto. O sea, es imposible ver, vale, aunque yo sepa lo que voy a integrar de aquí a 1000 años, es imposible saber la concreción de cómo va a ser esa arquitectura. Pero a veces sí. No sé si alguno trabajáis en Telco ahora, está muy de moda el framework del TM Forum o otros frameworks que hay en Maca, por ejemplo, como Vayan o algún framework por el estilo. Esos frameworks al final te dicen, tú para este negocio, para esta parte de este negocio, son 48 APIs y son estas con esta descripción. Y organízatelo como quieras, pero vas a usar estas 48 APIs. Hombre, pues gracias, porque entonces ya me estás diciendo que tengo que desarrollar. A veces, pocas veces, pero a veces sí se da esa casuística. Pocas veces, pero se da. Si no, como tú dices, si hay esta cosa de que una versión muy alta, claro que sí. Totalmente de acuerdo. ¿Más preguntas? Rafa, ¿tú querías que voy por aquí? Quiero pasar. ¿Sí? Hola. Yo tenía 2 rápidas. La primera, esa curva, cuando haces algo... Siéntate que no nos conozco. ¿Tú eres? Ángel, ¿De dónde? Six Series Bar. Eso es José, de acento.
Tengo dos preguntas rápidas. Esa curva, en cualquier certificación o en cualquier curso, siempre la pone. Que no es verdad, ¿eh? Sí, es que yo me he preguntado, por ejemplo, que si eso se tiene en cuenta, por ejemplo, el tema del mantenimiento de las APIs. Por ejemplo, si un cliente lo tiene todo en Club 1.0 y de aquí a 2 años le hacen migrarlo todo a Club 2.0, que cambia bastante, ese impacto no creo que sea tan bajo a largo plazo. Y después, la segunda pregunta es, cuando tú tienes que convencer, o sea, tú haces, por ejemplo, las cuentas, ¿no?, de cuánto puede ganar potencialmente una compañía. Si la compañía es muy grande y dicen punto, la inversión que va a tener que hacer es grandísima y lo que tú comentas de beneficio lo podrás a muy largo plazo, ¿no? Claro. ¿Cómo se convence? Dos buenas preguntas también. Lo primero, esta curva es una curva pintada por marketing y como todo lo que hace marketing lo hace con una herramienta gráfica y tiene la precisión que tiene. O sea, yo estoy aquí y mi coste es este o mi tu market es este, igual me da. Mañana hago un paso a producción y estoy aquí. Claro, que no nos va a hacer lo de marketing es ir pintándonos aquí una función escalón feísima, ¿no? De cómo evoluciona esto, nos hace una curvita suave para que parezca suave, pero no es tan suave en realidad. Esta curva sería manteniendo el status quo y esto pasa mucho, pero no solamente con los cambios de infraestructura. Si cambio mi forma de integrar radicalmente, es decir, aquí estoy haciendo justo la entidad, la aseguradora esta que decimos. Aquí estoy haciendo APIs para soluciones digitales en entornos móviles. La utilización bestial, APIs muy ligeras, no hay ningún problema, todo muy bien o bien. Y llego aquí y digo, voy a cambiar el core de seguros. Con lo cual paso de hacer APIs para soluciones digitales, portales, etcétera, y me pongo a apificar un core bancario, un core de seguros en este caso, que son unas APIs un poquito más consistentes que no tienen nada que ver. Mi forma de desarrollar cambia, mi forma de tomar requisitos cambia, el tamaño de las APIs cambia, el esfuerzo cambia. Obviamente, no es que la curva cambia radicalmente, tienes puntos de ruptura que llamamos en ese sentido, y los tienes que considerar. Y la reutilización se te va a pique. ¿Es malo que la reutilización baje? No, si sabes lo que está pasando, pues ya es normal, si yo vengo haciendo APIs de este tipo y mañana tengo un back office que lo tengo que cambiar y amplificar, me bajará la reutilización porque esas nuevas APIs me entran al sistema y no las reutilizo. Pero en un futuro las tendré que volver a reutilizar de alguna manera, ¿no? O simplemente tengo que vivir con una reutilización más baja. Simplemente es un indicador que me tiene que saber decir por dónde van los tiros, ¿vale? Pero esto sería en el mundo ideal de mantengo el tipo de APIs, no hago ningún cambio consistente, pues dices, pero nos pasa incluso en clientes que están on-premise y pasan a cloud. Es así, o clientes que tenemos de Naked y pasan a RTF y cosas de estas, claro, cambian cosas. Esto es manteniendo el status quo. Ayer estuvimos en uno de estos clientes que os digo y lo que he decidido es segmentar estos análisis por negocio. Porque tiene negocios tan diferentes en B2B que no puedo poner no puedo hacer el análisis de todas las APIs de todos los negocios. Este cliente interno que tengo que da respuesta a una parte del negocio de B2B son APIs pesadísimas, con sistemas muy legacy, etc. Y sin embargo estos otros son APIs para los puntos de venta, para las tiendas, APIs muy conocidas, muy ligeras, que prácticamente mueven datos en XML y no hacen prácticamente nada más. Entonces, necesito analizar esto negocio a negocio, ¿no? Vale. No sé si me deja alguna pregunta por responder. Dale, ¿cómo convence al cliente cuando la inversión es muy grande? Bueno, todos los análisis los hacemos ya 3-5 años. Y luego, a ver. 5 años incluso me parece poco, porque una compañía súper grande que tenga que empezar... A ver, aquí hay más chicha de la que parece. Hay cosas que no se mueven. O sea, nosotros tenemos clientes que... Te pongo un caso real. Me gasto 14 millones de euros en esta plataforma de integración. Es un horror, tengo que hacer cosas a mano, etc. Vamos a hacer el análisis financiero de esto. Perfecto, lo hacemos a 10 años. Tenemos el break-even en el año 6. Vale, está todo perfecto. Pero resulta que esta plataforma de integración antigua, vieja, que nadie la quiere tal, vale, ¿quién pone el dedito y asume que esto sale bien? Porque al final, estas son decisiones que afectan al negocio, ¿no? Entonces, depende de cada caso, incluso a veces, es que me interesa más poner Anypoint ahí o hacer una solución de WAPIM, empaquetar lo que ya hay, llevármelo empaquetado con gestión universal de APIs y consumirlo así, probablemente lo segundo. Por un tema de riesgo, no de costes, fíjate. ¿Vale? Bueno, yo creo que si no va más preguntas al final, ¿os parece? Y estaremos por aquí. Al ataque. Muchas gracias, Mariano. Bien. Antes de nada, tenemos aquí material, libretas, mulas, porras. No lo he avisado al principio, pero las repartiremos en orden de actividad.
¿vale? Entonces, los que habéis participado empezaréis eligiendo y lo que quede, pues ya veremos. Así que bueno, ahora os pasáis. Muy bien, pues nada, muchas gracias Mariano. Hay un par de cosas que ha comentado Mariano, creo que son importantes, que vamos a ver muy por encima ahora con la solución de Edico y Partner Manager. Una es reusabilidad, es clave, y veremos por qué con Partner Manager. Y otra es, pues, al negocio le interesa hacer el onboarding de nuevos partners lo antes posible. No quiero perder negocio porque necesito hacer el onboarding de nuevos partners. Cuando hablo de nuevos partners me refiero a proveedores, clientes, etcétera, ¿vale? En el mundo B2B, que si puedo hacer el onboarding en 3 semanas, mejor que en 6 meses, ¿vale? Porque eso es negocio que estoy perdiendo en el que seguimos, con lo cual tenemos que buscar soluciones que nos permitan reutilizar APIs o los assets o los artefactos que vayamos construyendo y además el poder hacerlo. Bueno, pues vamos a ver cómo Partner Manager está ayudando a muchas compañías a conseguir esas dos cosas, reusabilidad y hacer onboarding de manera relativamente rápida, ¿vale? De nuevos proveedores o clientes. Vale, muy rápidamente para que todo el mundo entendamos también, en el mundo B2B es muy viejo, desde que, yo qué sé, desde antes de Cristo, cuando luego intercambiaban cosas, pues ahí estamos con el B2B, ¿vale? Y sabéis que en el mundo B2B la palabra EDI, me supongo que os suena, ¿no? ¿Vale? Todo el intercambio de documentos electrónicos, pues es lo que el mundo B2B maneja. Por otro lado, también, ya en el mundo B2B, como antes ha comentado Mariano, ¿vale? Pues hay nuevos objetivos de negocio, nuevos modelos de negocio y cada vez más se va abriendo el espectro a también usar otro tipo de formatos como puede ser JSON, XML, y no tiene por qué ser el estricto EDIFACT X12 cosas de este tipo, ¿vale? Bueno, pues muy rápidamente para que todo el mundo recordar que un poquito, en el mundo B2B siempre tenemos un comprador y un vendedor, por supuesto, ¿vale? Y pueden ser, como aquí ejemplos, pues en el mundo de retail, pues Amazon, Best Buy, y en compradores, pues Driscoll, vendedores, perdón, empresas que producen productos, ¿vale? O crean productos, ¿vale? Vale. Hay un intercambio de información y este intercambio de información de documentos puede ser de uno a muchos o de muchos a uno, ¿vale? Y básicamente por lo que se intercambia son pedidos, facturas, órdenes de pago, etcétera, etcétera, ¿vale? También es importante que en el mundo B2B, el día de hoy también hay empresas de logística y todas esas empresas de logística necesitan de alguna manera también relacionarse tanto con los compradores como con los vendedores de una manera automática sin tener que pasar por procesos manuales y cosas de ese tipo. Con lo cual es importante también todas las empresas de logística, de transporte, de gestión de almacenes, etcétera, también intercambian ese tipo de documentos de B2B. Vale. Hay muchísimos casos de uso, ¿vale? Algunos lo que ha comentado Mariano y otros pues más típicos, ¿vale? Como ahí en la parte derecha vuestra aparece. Vale. ¿Por qué es importante para los clientes gestionar todo esto con B2B? Bueno, primeramente por crear una arquitectura moderna, una arquitectura basada en APIs y alejarse lo más posible de las integraciones punto a punto. Sabéis que en el mundo de B2B se ha hecho mucho punto a punto y se sigue haciendo mucho punto a punto, ¿vale? También, luego lo veremos, hay muchas empresas que delegan toda la gestión B2B a lo que llaman BAN, compañías que te gestionan toda la parte de B2B y a ti te lo dan ya un poquito más caro, ¿vale? Pero toda la relación con mis proveedores, con mis clientes, con mis partners, la gestionan esas empresas BAN, gestionan toda la parte de validaciones de documentos EDI, EDIFACT y todo esto, y a mí ya me lo dan un poquito más caro, ¿vale? Esas compañías BAN, ¿vale? Que gestionan toda la parte de B2B de las grandes empresas, pues les cobran un dineral.
Estamos hablando de millones de euros al año, ¿vale? O sea, millones de euros al año. Por otro lado, necesitamos, como antes he comentado, las empresas están buscando velocidad en el hacer el onboarding de nuevos partners, ¿vale? Y por último, por supuesto, trazabilidad. Porque estamos hablando de pasta. Aquí hay mucho dinero metido. Aquí no me vale con que un cliente me envíe un pedido y ese pedido se pierda. Claro, si el pedido es de €1, pues bueno, si se pierde no pierdo mucho, pero como es un pedido de 1.000.000 de euros, pues tenemos un problema. ¿Vale? Pues todo ese tipo de trazabilidad también es lo que las empresas están buscando en el mundo de 2D. Vale. ¿Qué están haciendo ahora las empresas alrededor de integración? Primeramente, sabéis que hay muchas compañías que están creando su red de aplicaciones, ser una empresa componible. Un poco lo que comentaba Mariano. Yo voy a hacer APIs, voy a hacer artefactos que me permitan reutilizarlo, ¿vale? Y eso lo voy a conseguir siendo una empresa, mi meta es ser una empresa componible para que me permitan crear nuevos servicios digitales, nuevas aplicaciones digitales de manera sencilla y a base de componer y no desarrollar cosas nuevas. Casi siempre habrá que desarrollar alguna pieza nueva, por supuesto. Eso estoy convencidísimo, ¿vale? Pero si puedo reutilizar la mayoría de todos los componentes que necesito para ese servicio digital o esa aplicación digital, tenemos la parte de toda la red de aplicaciones o de APIs que están las empresas creando. Y por otro lado tenemos todo el mundo de trading, de B2B, ¿vale? Lo ideal sería poder unir estos dos mundos. B2B con toda la arquitectura de empresa componible que estoy montando, ¿vale? Y aquí es donde Partner Manager nos va a echar una mano. Vale. Básicamente, Partner Manager lo vamos a poner en el medio y va a ser el puente que me va a unir todo lo que estoy construyendo dentro de mi arquitectura API-led junto con todo lo que estoy creando, con todo el ecosistema o con todas las comunicaciones B2B que va a requerir mi empresa, ¿vale? Cuando estáis hablando de B2B, al final siempre pensamos en empresas de manufacturing, de logística, de proveedores. Al final, casi todas las empresas necesitan comunicarse con terceros, ¿vale? Y muchas empresas están manejando EDI, EDIFAR, X12, aunque muchas veces no se sabe, los departamentos de integración no tienen ese conocimiento, piensan que mi empresa no gestiona B2B, no, al contrario, está gestionando mucho B2B, ¿vale? Lo que pasa es que probablemente muchas veces se dan a otras empresas que me gestionan todo B y a mí ya me lo dan un poquito enmascarado. Vale. ¿Qué ventajas tiene? Voy deprisa porque creo que el tiempo, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 8? Sí, hasta mañana a las 8. Vale. ¿Qué ventaja va a tener Partner Manager? Que ahora vamos a verlo en una pequeña demo, ¿vale? Es una herramienta low code, ahora lo veréis. No hay que tirar código, salvo hay que hacer los mapeos típicos de un EDIFAR a un JSON y al contrario con un DataWeb, ¿vale? Voy a poder configurar todos los ACK. Sabéis que en el mundo B2B es muy importante el tener el ACK. Es decir, yo envío una factura, yo envío un pedido y yo, que soy el que envío, quiero saber si ese documento ha llegado al destino. No quiero saber de momento si le están procesando, quiero saber si el acuse de recibo, si lo recibo, ¿vale? Y para esto están los ACK. Pues Partner Manager también va a ser capaz de gestionarme todo eso de manera automática, lo podemos configurar, ¿vale? Ahora lo veremos, lo vamos a poder desplegar todo lo que nos genera, todos los flujos que me genera Partner Manager en Cloud y on-premise, ¿vale? En el Naked View. Si preguntáis si se puede desplegar en Cloud 2.0, de momento no, está en Roma. Si preguntáis si se puede desplegar en Cloud de momento no, está en Roma. Solamente se puede desplegar en Cloud 1.0 o en Naked View. Yo creo que de todos los clientes que conozco que están usando Partner Manager,
todos lo tienen desplegado con Cloud 1.0. Vale, luego tiene muchísima flexibilidad porque voy a poder gestionar transacciones en el mundo EDI, o sea, EDIFACT X12, pero también todo, cada vez más se están haciendo más, se está poniendo más de moda todo lo que son transacciones B2B con JSON y XML, ¿vale? Puras llamadas a APIs y tal, ¿vale? Se soportan diferentes transportes, protocolos de transporte, como puede ser FTP, HTTPS, SFTP y AS2. Sabéis que AS2 en el mundo B2B es casi lo que más se usa. Y luego, bueno, pues luego toda la parte de trazabilidad que ahora luego también la veremos. Oye, si tenéis alguna pregunta, interrumpidme, no hace falta esperar al final. Vale. Cuando hablábamos de necesitamos unir de alguna manera toda mi red de API que estoy construyendo, mi API-Net, con el mundo de B2B, con todos esos partners, pues aquí en este diagrama de una API-Net, pues lo podéis ver. Yo voy a crear mi API de sistema que van a acceder a mi sistema y voy a entrar por solo beneficios de ese sistema, porque ya todos lo sabemos. Voy a crear mis APIs de proceso, ¿vale? Y en la capa de experiencia es donde yo voy a meter el Partner Manager, ¿vale? Esta capa de experiencia de Partner Manager me va a permitir comunicarme con mis partners con el formato que se decida, X12, IFAC, XML, JSON, lo que sea. El Partner Manager va a ser el encargado de transformarme estos documentos electrónicos en algo que entienda mis APIs de proceso, ¿vale? Y, por supuesto, gestionarme toda la parte de validación que ese documento está acorde con el esquema que se ha definido, enviarme todos los ACK que tenga que enviar, y además, Partner Manager también va a ser responsable de recoger las respuestas de mis APIs de proceso, transformarlas a formato EDI o EDIFACT o lo que sea X12 que requiera este partner, ¿vale? Y enviar, ¿vale? Y, por supuesto, con toda la parte de trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como veis aquí, se están cumpliendo, de momento, uno de los requisitos que están buscando las compañías. Reusabilidad. ¿Por qué? Porque estamos reutilizando todas las APIs de sistema. Estas APIs de sistema no tienen por qué estar dedicadas solamente a toda la comunicación B2B. Yo puedo reutilizar la API de sistema que tengo contra Slack, pues la podría llamar también una API de experiencia que tengo aquí, que no tiene nada que ver con el mundo B2B, y empiezo a reutilizar la API de Slack. O una API de proceso que me dé información de un envío, pues también la puedo utilizar a través de una aplicación móvil o donde sea, me da igual, ¿vale? Estamos empezando a unir el mundo B2B con toda la red de aplicaciones o API que las empresas están construyendo. ¿Preguntas aquí? Sí. Entonces esto, básicamente lo que haces es hacer... Espera. ¿Qué tal, soy Pablo? Oye, ¿cómo si no molesto? No lo he visto. Entonces, esto realmente lo que vale sobre todo para hacer esa transformación de formatos. Sí, y también te va a valer para que todos estos partners tú puedas hacer el onboarding, porque estos partners al final vas a necesitar hacer un mini flujo, por decirlo de alguna manera, para decir, vale, yo tengo que saber dónde está escuchando, a dónde le tengo que enviar este documento. Si este documento, sabéis que en el EDIFACT X12 tiene un montón de versiones diferentes, quiero validar que lo que me envía está acorde con ese documento, tengo que hacer validaciones, tengo que enviar el ACK. Todo ese tipo de gestiones te lo va a hacer el Partner Manager, además de hacer esa transformación que tú dices, de este EDIFACT que me entra, o X12, transformármelo al documento o al formato de documento que la API de proceso entienda, en JSON, que normalmente será en JSON o XML, ¿vale? Y toda la parte de monitorización, porque yo quiero saber cuando me envía este partner 1 un pedido,
Yo quiero saber toda la trazabilidad a lo largo de toda la cadena para saber si ha habido algún error o no ha habido un error. Desde Panel Manager vamos a tener esa trazabilidad también. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, muy rápidamente, ¿qué formato soporta Panel Manager? Pues lo que tienes aquí. HL7 no está soportado dentro de Panel Manager todavía, ¿vale? Aunque está puesto aquí, pero no está soportado HL7 dentro de Panel Manager. Sabéis que hay un conector dentro de Anypoint Exchange que soporta HL7, pero Panel Manager lo que maneja es sobre todo X12, Edifact, XML y JSON. Y ahora también vamos a manejar, o va a manejar ficheros planos tipo CSV y cosas de ese tipo, ¿vale? Y bueno, y protocolos de transporte de comunicación, pues todo lo que los típicos, vamos, tampoco. Vale. ¿Qué componentes tiene Panel Manager? Bueno, pues tiene un componente para hacer de manera rápida el onboarding de esos nuevos partners que quieren hablar conmigo, con mi organización. Un componente que me permite ver toda la transacción de principio a fin. El Aaron Harley, bueno, dejamos que tiene algo, pero todavía hay que mejorarlo, hay que darle una vueltecita, ¿vale? Toda la parte de configuración de todos los endpoints, porque al final vamos a tener endpoint. Panel Manager tiene que poner un endpoint para que terceros puedan enviarme cosas. Esos terceros tienen que poner un endpoint y Panel Manager tiene que saber ese endpoint para enviarlo. Panel Manager tiene que saber que el endpoint de la API de proceso o de la API de sistema, de la API que tiene por debajo, y también tiene que poner un endpoint para que esa API de proceso la pueda enviarle la esta, ¿vale? Para un componente de administración está totalmente integrado con la plataforma de Anypoint y luego tiene una herramientita que la veremos, ¿vale? Que me va a permitir de manera muy rápida hacer los flujos de integración entre esos partners, esos proveedores, clientes que quiero hablar en el mundo B2B con la parte de mi API. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí. ¿Las API entonces hace falta ponerle políticas y demás o como que viene incluido en esa herramienta? Sí, Panel Manager hace falta ponerle políticas. Sí, como si si las piden que tú despliegas con Panel Management, estaban con autorización. Sí, luego si queréis os lo enseño. Esos endpoints que pone Panel Manager, tú puedes aplicarle políticas de seguridad. ¿Vale? O sea, no, en principio no hay ningún problema. ¿De API Manager? De la API Manager. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, esto sería así una arquitectura a muy alto nivel también, o alto nivel, de cómo es el flujo de Panel Manager, qué cosas hay que hacer. Voy a destacar la parte de comunicaciones y todo esto, ¿no? Voy a destacar dos grandes cosas. Una es, se necesita, Panel Manager necesita, y luego lo señalé en la demo, ¿vale? Un servicio que replica esa transacción, esa entrada o esa salida, ¿vale? Y para eso necesita que una API, ¿vale? Hay que implementar una API y esa API va a recibir el payload de esa transacción, ¿vale? Y esa API tiene que guardarla en algún sitio. ¿Dónde? Donde quiera. El cliente donde no suele ser en un S3 o en una base de datos, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué necesita guardar este payload? Porque luego en la parte, cuando vamos a monitorizar toda esa transacción, vamos a tener la opción de decir, oye, yo quiero saber cuál es el edifact que ha entrado. Yo quiero saber cuál es el JSON que se ha transformado. Yo quiero saber toda esa información, ¿vale? Por defecto la plataforma no lo guarda, ¿vale? Entonces, el cliente necesita guardarlo en algún sitio para que luego pueda tener esa visibilidad desde la parte de monitorización del Panel Manager. Sí, Pablo. ¿Muresoft provee de este API? No, la tienes que montar tú. Panel Manager te va a exigir que le configures un endpoint, ¿vale? Y ese endpoint le tienes que implementar, ese API tienes que implementar tú. Pero estáis dando lo que es la especificación. Sí. Vale. Y luego por otro lado, toda la parte de flujo, que ahora la veremos, que es un poco lo que os comentaba, ¿vale?
vamos a definir, vamos a dar de alta un nuevo proveedor de manera muy rápida y ese nuevo proveedor va a requerir que montemos un flujo tanto de documentos de entrada como de documentos de salida, ¿vale? Y en ese flujo se va a definir, pues eso, los endpoints de entrada, la transformación que quiero aplicar, si quiero validar o no quiero validar contra el estándar de EDIFACT o X12 que corresponde, la versión que corresponda, si quiero enviar una CK o una CK, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso es hay que definir un flujo tanto de entrada como de salida. ¿De acuerdo? Ya tocando un poco las narices, hay que proveer un endpoint que tiene que ser de user. O de Partner Manager. Sí, Bueno, es lo que habéis dicho, Pablo. Nos ha jodido, y si no, ¿de qué vivimos nosotros? ¿Cachondo? Hostia. Repite la pregunta. No, pero no, la pregunta está muy bien lanzada, ¿eh? A ver, un endpoint, o sea, a ver. Repite la pregunta, Andrés, porque- Veo que vais a tener que ir a la escuela. Estoy viendo. A ver, este endpoint, ¿de quién es? De Partner Manager, con lo cual tiene que ser de MuleSoft sí o sí. Este endpoint de aquí, pues esta pieza de proceso tiene que poder estar en MuleSoft. No, no tiene por qué. Ahí va la cosa. ¿Vale? O sea, para los que estáis en virtual, las APIs de proceso tienen que estar desarrolladas en MuleSoft. No tiene por qué. ¿Vale? Las pero Partner Manager y los endpoints sí que van a ser endpoints suyos, con lo cual van a estar en MuleSoft sí o sí. ¿Vale? Es decir, al final, creo que se me oye. Al final lo que quiero decir es que esto no queda cerrado todo full Partner Manager MuleSoft. No. Puedes encontrar un escenario Sí, híbrido. sí. Vale. Este sería un poco el flujo que hay que montar, ¿vale? Y aquí veis un flujo, pues eso, un endpoint que va a recibir el documento de una fuente, cuál es el tipo de mensaje que voy a recibir, se hace la transformación, se crea el documento de salida y se envía el endpoint. Es muy sencillo el flujo, ¿vale? Muy sencillo el flujo. Ahora lo veremos. Y lo que os comentaba, el Partner Manager se puede desplegar on-prem, ¿vale? Los flujos que se crean, porque por detrás, cuando tú defines ese flujo, lo que realmente está haciendo es que está creando una Mule App y se despliega esa Mule App dentro de Liquid Path, ¿vale? Esa Mule App, al día de hoy, pueden correr en Cloud Hub o en Naked Mule. No pueden correr de momento ni en Cloud Hub 2.0 ni en el Boot Fabric. Está en roadmap y yo creo que pronto saldrán para los dos. Creo que en la presentación que hicieron en el MuleSoft to You del martes aparecía ahí lo de Runtime Fabric. Sí, está en roadmap y yo creo que saldrá después dentro de nada. Sí, puede ser. Vale, solamente dos ejemplos rápidos de dos clientes. Driscoll es una empresa americana que se dedica a producir fresas, hace la competencia a los de Huelva. Menos mal que es una americana, si no, no lo ponía, no importa. Y tenían un problema. Y el problema era precisamente eso. Oye, necesitamos integrar a nuestros partners de manera mucho más rápida porque yo quiero vender fresas a través de Amazon. Si para integrar a Amazon en mi entorno necesito 6 meses, pues estoy perdiendo un montón de dinero. Si en vez de 6 meses soy capaz de integrarlo en 3 semanas, pues mira, me ahorro, estoy ganando mucho tiempo y empiezo a generar negocio, ¿vale? Bueno, pues gracias a Partner Manager y Anypoint Platform han sido capaces de acelerar la integración de nuevos partners, de nuevos proveedores o de nuevos clientes alrededor de un 60%. ¿Vale? Bueno, este es un poquito el API de esto, muy ilustrativo, esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero para que veáis, Partner Manager está en la capa de experiencia. Aquí, en Estados Unidos, casi todo es X12, EDIFACT solamente es en Europa, casi todo EDIFACT se usa en Europa, pero me da igual, ¿vale? Que sea X12 o EDIFACT. API de procesos y API de sistema para enganchar con sus sistemas, ¿vale? Lo ideal es que estas APIs de procesos y las APIs de sistema pues no sepan nada de EDIFACT, ni de X12, ni de nada.
ellos van a recibir un documento y además, si lo hacemos bien desde el principio, si yo quiero luego poner, en vez de que sea a través de un mundo EDI, que sea a través de un mundo JSON o X12, ¿vale? Pues probablemente no tenga que hacer casi ninguna mapeo ni transformación, porque directamente ya, si yo soy capaz de poner el esquema de datos que tengo aquí montado de JSON, pues esos terceros de que me envíen las facturas, las horas de pedido, lo que sea, en este formato y ya directamente pasaríamos. Sí que es verdad que aquí para Partner tendríamos que inventar también para hacer el onboarding y hacer caso y ese tipo de cosas, pero la transformación es que es donde está, digamos, un poquito más la complejidad de pasar un edit a JSON o al contrario, pues eso casi no lo vamos a evitar. Sí. Yo tengo una duda. Una duda, entonces, tú, estos procesos que pones en el Partner Manager, tú tienes todos esos partners que tienes ahí arriba, ¿no? Sí. Tú tienes X12 de facturas y tú tienes facturas de todos esos que hay arriba. ¿Tienes que desplegar un proceso por cada uno de los partners? No. Pide la pregunta para que Lo repita, porque yo no me acuerdo cómo pregunta. Vale, pues lo repito. La idea es, ahora mismo tenemos en la slide un montón de partners ahí arriba. Y yo tengo un procesito, ¿vale? Por ejemplo, el de facturas, ¿no? El último, ¿vale? Me llegan payment advice que no sé qué es, pagos, básicamente, van a mi plataforma de pagos, vuelve, entonces, fíjate que yo quiero decir, pues yo puedo recibir pagos de cualquiera de las de arriba, y yo puedo recibir, volver a mandárselo a cualquiera de las de arriba. ¿Necesito hacer un flujo por cada uno de esos partners? Necesitas hacer un flujo por cada uno de estos partners en Partner Manager. En Partner Manager, pero luego ese flujo se traduce en New Labs. Y no va a haber una New Lab por cada flujo que monte, sino que se van a reaprovechar New Labs, ¿vale? Porque si no, pues la cantidad de cores que habría que montar pues sería inmenso, ¿vale? Sí que es verdad que consume cores, pero no consume. Sí que ahí tienes que montar un flujo, y ahora contaré por qué tienes que montar un flujo por cada partner. Normalmente en el mundo de EDI, estas comunicaciones están basadas en mutual TLS, ¿vale? Con lo cual necesitas dar de alta a todos estos partners con el certificado público de esos partners para que puedan establecer la comunicación mutual TLS, ¿vale? Entonces, aparte, y luego tienes que hacer un flujo por cada uno de ellos, porque cada uno, como tú bien has dicho, va a enviarme las facturas en un formato diferente o con una versión diferente. Los endpoints que cada uno va a poner va a ser diferente, con lo cual no puedo empezar a mezclar cosas. Necesito hacer flujos en Partner Manager. Y ya digo, esos flujos se traducen luego en NewLab, pero esas NewLab se reutilizan. Habrá muchas NewLab, muchos despliegues que se reutilizan, ¿vale? Es que tengo más preguntas, pero si quieres sigue. No, pero sigue. Es que se me vienen las cosas a la cabeza. Y es que te puedo preguntar pues, cómo escala esto, básicamente. ¿Cómo escala a nivel de infraestructura? No sé, por ejemplo, lo que te dice New Labs. Pues. Escalar perfectamente. Escala bien en Liquid Profile. A ver. No, pero él está hablando un poco sí, de una escalación, por ejemplo, horizontal en vez de a ver, vertical, ¿no? tú luego, cuando tú desplegas en Partner Manager, tú le puedes decir, cada vez que yo despliego hago un flujo y luego por detrás se va a desplegar una NewLab, ¿con cuántas réplicas quiero desplegar? ¿Vale? Entonces, dependiendo del número, a ver, mínimo 2 para tener alta disponibilidad, lógicamente, ¿vale? Y dependiendo del número de réplicas, pues vas a poder gestionar mucho más throughput, mucho más tráfico, o que no. Si tienes solamente una réplica y esa réplica la pones con 0,1 core, pues bueno, eso escalará lo que escalará, pero con cualquier NewLab, ¿vale? No tiene nada que ver con Partner Manager si escala de una manera o de otra, ¿vale? Es más, sí. Yo creo que a lo mejor me equivoco, corrígeme si me equivoco. Creo que va más en el sentido de es autoescalable, tiene facilidad de autoescalar si llega... No es autoescalable, en Cloud 1.0 no autoescala, ¿vale? Cloud 2.0 sí que tiene en roadmap el autoescalado y cuando se pueda desplegar
Cuando esté el autoescalado en Grafana 2.0 y cuando se pueda desplegar Partner Manager, autoescalará también. ¿Vale? Al día de hoy tienes que incluir, pues Costco que me está haciendo muchos pedidos, pues con 2 réplicas no tengo bastante y tengo que meter 4. Pues lo puedes subir el número de réplicas y ya está. ¿Y cómo puedes meter en una unidad diferentes partners? Porque tendrías que meter otro listener, ¿no? Y lo ideal es que estuviera a nivel Sí, pero eso lo hace él internamente, no te puedo decir cómo porque no, o sea, se crea una MIULA, ¿vale? Esa MIULA no la puedes ver, no se puede descargar para saber cómo está implementada. ¿Pero no puedes tener varios partners? Sí. Es que tú imagínate que tienes aquí, tú suponte que tienes aquí, hay compañías, grandes compañías, que estamos hablando que pueden tener 1000 o cientos o miles de partners con los que hablar. Si por cada partner que doy de alta me está generando 2 o 3 flujos, uno de entrada, otro de salida, de eso, pues vamos, ni el data center de la NASA para soportar el número de cores que necesitaría. Por eso pregunto, que a nivel de seguridad no sé cómo funciona. ¿Cómo sabe, entiendo que un partner, aunque tenga el mismo API, no podrá acceder a los métodos de... No, claro, no. Claro, pero ¿cómo lo hace? No, a ver, ahora lo vemos en el... De todas maneras, pinta tiene de que es la magia de esto. Claro, no te tienes que preocupar de eso. Tú no tienes que preocupar de nada, del tema ese, ¿vale? Él ya internamente es capaz de gestionarlo. Pero ahora te enseño un poco cómo es. Tenía una pregunta, y es, ¿cómo se licencia esto? Porque si tiene el producto y luego los cores... Pues tiene la licencia es, tiene un partner manager, tiene un precio, y luego por core, los cores que vais a usar. Vale, igual, esto es lo mismo que antes, otra empresa también de la industria, y también, como veis, uno de los grandes beneficios es que es capaz de hacer el onboarding de nuevos partners mucho más rápido que lo hacía antes. Vale, esto ya lo conocéis, esto no pierdo tiempo y vamos a ver la demo. Vale, la demo consiste vamos a focalizarnos en esta parte, en la parte de aquí, Europa, que vamos a hablar de DIFAC. Tenemos un partner que es Camel, ¿vale? Tenemos nuestra compañía que ya tiene que tiene API de proceso y además tenemos API para enganchar con SAP y SAP. La idea es, Camel me va a enviar un pedido, Partner Manager me tiene que gestionar ese pedido, ¿vale? En el IFAC, me lo va a transformar a XML, se lo va a pasar a la API de proceso y la API de proceso se lo va a pasar a las API del sistema y para que me envíe una notificación vía Slack de que ha llegado un nuevo pedido y además me cree ese nuevo pedido en SAP. ¿Vale? Y por supuesto, una vez que ya ese pedido ha sido procesado, pues la API de proceso llamará a Partner Manager de nuevo con la respuesta y Partner Manager tendrá que enviarle esa respuesta a Camel. ¿Vale? Como veis, pues todo esto está preparado para hacer el demo, pero bueno, lo vamos a explicar en directo. Pero si tenéis interés en ver cómo se gestiona la parte de X12 o lo que antes he comentado, el formato puro JSON XML, pues también se puede, lo tenemos y además también tenemos una demo preparada para toda la parte de BAN. ¿Vale? Esas empresas, como antes he comentado, que se dedican a gestionar todo lo que es la comunicación con terceros y a mí me lo dan un poquito más fácil. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver la demo. Vale, conocéis esto, ¿no? No, ¿qué es? En fin. La nueva interfaz de YouTube. El nuevo YouTube. Vale, Partner Manager. Mythical es mi compañía,
¿vale? La empresa en la que trabajamos. Y ¿conocéis Mundo B2B? ¿Conocéis Mundo EDI o no? ¿Alguno conoce Mundo EDI? ¿Poquito? Vale. Vale. En el Mundo EDI es importante tener identificadores, ¿vale? Esos identificadores me van a permitir luego el poder saber si el documento que me están dando viene del partner en cuestión del que yo espero o no. O sea, en el Mundo EDI o EDIFACT, ¿vale? En algún sitio tiene que venir que ese documento viene de CAML, ¿vale? Y ese CAML lo tengo que definir dentro de mi plataforma. ¿Para qué? Para que me identifique. Igual que tengo que definir, bueno, aquí estoy definiendo los identificadores de mi organización. Luego se enseñaré los identificadores de los partners. Yo aquí estoy definiendo los identificadores de mi organización. Y mi organización se identifica por Mítica y este nombre Mítica debería venir debería salir en mis documentos EDIFACT, X12, una serie de identificadores que luego me van a servir para validar, ¿vale? Cuando se hacen las validaciones, hace las validaciones, pues va a comprobar de que ese documento realmente sale de Mítica y no sale de cualquier otro sitio, por ejemplo, ¿vale? Vale. Lo que antes he comentado, es importante también en el mundo B2B, sobre todo EDI, comunicaciones mutuas TLS, ¿vale? Es muy común todo el mutuo TLS, ¿vale? Con lo cual aquí yo tengo que subir también el certificado de mi organización, ¿vale? Para que cuando yo hable con terceros, ¿vale? Pues es mutuo TLS, ¿vale? Luego cuando demos de alta el partner, tendré que subir el certificado público de ese partner para poder establecer la comunicación, ¿vale? Los endpoints, ¿vale? ¿Cuáles son los endpoints que mi organización va a poner hacia afuera? ¿Vale? ¿Y cuáles son los endpoints que tengo que llamar a la API del proceso? ¿Cuál es el endpoint que mi organización, partner manager, va a poner para que esa API del proceso me envíe la respuesta? Y esos mínimos esos 3 endpoints, ¿vale? Y tendré endpoints pues para protocolos HTTP, HTTPS, EDIFACT, AS2, para todo lo que vaya a soportar mi organización, ¿vale? Lo que estás haciendo es una especie de cosa. Sí, lo bajo todo. Digo que al final lo que se está haciendo es un callback y lo que tienes que poner es ese callback URL donde tienes que recibir la respuesta. Eso es. Vale, aquí tengo que también definir cuáles son los documentos que voy a manejar dentro de mi organización, ¿vale? Tengo que decir qué tipo de mensajes y con qué formato voy a usar. Voy a usar un EDIFACT versión D97A para el documento de respuesta y voy a usar un EDIFACT D97A, este es el número de versión, ¿vale? Dentro del mundo de EDIFACT hay 800 versiones, el Partner Manager soporta un montón de ellas del documento de entrada, ¿de acuerdo? Yo tengo que decirle al Partner Manager, yo lo que espero recibir es un documento de órdenes de EDIFACT de esta versión, para que luego él, cuando tenga que hacer la validación, lo compruebe, valide contra ese esquema de ese documento, ¿vale? ¿De acuerdo? Y como veis aquí también puedo meter XML, JSON y puedo también crearme puedo hacer mi propio custom documento, ¿vale? Que también muchas veces es importante. Vale. Luego, opcionalmente, yo puedo definir alias. Y esos alias básicamente lo que me van a permitir luego a la hora de hacer de ir a la parte de comunicación y hacer seguimiento de esa transacción, ¿vale? Por buscar por ahí. Yo quiero buscar por el email del comprador, ¿vale? Y entonces, ese alias, yo aquí, al definir ese alias, yo tengo que decirle dónde está ese campo dentro del documento para que luego me
me indexa, al final lo que me está haciendo es, me está indexando por todos estos años y luego lo veremos, yo puedo hacer una búsqueda, es decir, yo quiero ver todas las transacciones que me ha enviado Andrés de Salesforce, ¿vale? Y podría buscar por todo esto. Vale. Bueno, y aquí básicamente, pues en general de AS2, que no, si estamos hablando de AS2 y documentos de validaciones. Aquí es básicamente cómo quiero validar los EDIFACT que recibo desde los partners, ¿vale? Pues que yo puedo definir aquí, dependiendo de su EDIFACT o X12, pues cuáles son los elementos de separación, tal. Bueno, estos son configuraciones de EDIFACT. No. Vale, y aquí, por último, se define, se configura cuál es la API donde se van a almacenar, ¿os acordáis de ese Replication Services que os he comentado? ¿Cuál es la API que el Partner Manager tiene que llamar para almacenar el payload? ¿Eso se configura ahí? Sí. Pero como no ponéis la... No, ya, porque es que estoy en una plataforma que tenemos de demos y no tengo permiso para ello. Os lo voy a enseñar en mi plataforma, pero bueno. Aquí es que hay mucho más partners metidos y eso para que lo veamos mejor, ¿vale? Pero básicamente se configura aquí. Tú le dices el endpoint del servicio de replicación es este, le das el endpoint y listo, ¿vale? No, tú implementas la API como te da la gana, lo único que tienes que guardar ese payload en algún sitio para que luego cuando te vas al Activity Monitor que tienes aquí, ¿vale? Pues llegará un momento en que llame a este endpoint, a una query y diga, oye, ahora dame el EDIFACT de esto. ¿Dónde tú no has guardado eso? Por ejemplo, hay templates o hay examples dentro de Exchange que para cómo implementarlo en un S3 o en una base de datos SQL. Pero que lo quieres guardar en otro lado, pues puedes guardar en otro lado. Dos preguntas. Al final lo que estás haciendo con esto de Payload Storage es un transaction log. Para tener trazabilidad de lo que se ha ido haciendo, de pedidos, de pagos, no sé qué. Sí. Vale. No, más que un transaction log, está jugando todo el payload, ¿vale? Porque luego cuando se va a hacer la parte de ver toda la actividad de la transacción, hay algún momento que tú puedes pedirle, oye, dame el EDIFACT que ha entrado. Y ese EDIFACT, Partner Manager no lo guarda, sino que lo que hace es llama a este endpoint y le dice, dame el payload de la transacción tal. Y esa API que tú has tenido que implementar, lo devuelve. Luego, yo sé que existen conectores de ventaja, de pintor. Sí. ¿Qué diferencia hay con esto? Porque otro tiene a Manubria, ¿vale? A Manubrio el cliente, que es tiempo, dinero y muchas veces no interesa. Manubrio el cliente, al final esto lo tienes que complicar igual. No, porque tienes que, tú ten en cuenta todas las validaciones, todas las validaciones, los flujos para ver cómo se montan en el Partner Manager. Dar de alta todos esos partners. Gestionar todos los certificados y ese tipo de cosas, todo eso lo tienes que hacer tú a mano. Que te facilita el proceso de onboarding. Sí. O sea, probablemente si tú lo tienes que hacer de manera manual, aunque tengas los conectores, ese proceso de onboarding a lo mejor te lleva 2 meses con Partner Manager, en 2 semanas lo tienes. ¿Este payload es solo para ver la transacción o también tienes un botón para reintentar? El reintento está y dentro de creo que un mes o menos de un mes estará disponible. Está a puntito de salir. El reintento todavía no está, pero sale dentro de 15 días. Nos pregunta Álvaro en remoto qué limitaciones o topes tiene ese payload storage. De tamaño. Que yo sepa ninguno. Que yo sepa. No, ¿son documentos grandes? Los EDIFACT y esto no suelen ser documentos muy grandes. No. O sea, no estamos hablando de megas. No, estaba pensando en cómo funcionaría esto en nivel web, que suele, cuando son documentos y así, suele colapsar. No estamos hablando de... Otra cosa que también hay veces que te lo piden, y te piden un fichero y dentro de ese fichero vengan 8x200 facturas y con un FTP tú tengas que gestionarlo, que eso también se puede hacer dentro de Partner Manager, ¿vale? Pero al final son
documentos independientes. Lo que es el documento en sí no solo es el documento grande. Lo que a lo mejor sí que también son muchos megas con miles de facturas. Bueno, pues eso los procesas y no hay ningún problema. ¿Y el envío es streaming? ¿O No. en directo? En directo, vivo y directo. Sí, claro. Sí. O sea, Vale. No tiene buffer por debajo para poderlo enviar, digamos, por paquetes. Que yo sepa, no, pero bueno, hay una cosa que internamente PartnerMan está manejando el IPNMQ, ¿vale? También. Entonces, sí, toda la comunicación entre cosas va a través del IPNMQ. Entonces, probablemente sí que tenga algún tipo de... Yo, sinceramente, no sé cómo está montado internamente los detalles, no te puedo decir. Vale. Suponer que ya... Como suponer, no. Ya hemos dado de alta mi organización y hemos definido todos los endpoints, los tipos de mensaje y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? A continuación, vale, pues ahora quiero dar de alta un nuevo partner y en nuestro caso vamos a dar de alta Camel. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, para la demo esta tenéis todos los partners que se usan, ¿vale? Que al final son los partners que van a enviarme documentos X12, el IFAC, el BAN y todo lo demás, ¿vale? En nuestro caso vamos a ver el de Camel. ¿Qué necesitamos con Camel? Pues lo mismo que hemos dicho antes. Yo necesito identificadores. Necesito un identificador que este nombrecito Camel GmbH tiene que venir en el documento de IFAC. Porque luego PartnerMan me va a validar de que ese documento viene a través de Camel. ¿Vale? Vale. Necesito el certificado público si debe usar Mutual TLS. Si no hubiese el Mutual TLS, pues nada. Entonces aquí importamos y ya está. Necesito el endpoint de Camel donde está escuchando, donde Camel quiere recibir las respuestas de mis documentos. ¿Vale? Necesito configurárselo aquí. Y luego, bueno, pues las partes típicas también de DIFAC. Yo quiero que, por ejemplo, cuando yo recibo de Camel, yo quiero validar, pues, bueno, primeramente quiero enviar el y tal, y luego voy a validar, pues, que todo el documento que me entra, pues todas las longitudes no superen un límite, que no haya valores repetidos, típicas validaciones del documento, ¿vale? Que me van a permitir asegurarme de que el documento de entrada cumple con el estándar o con la versión de IFAC que yo he seleccionado. ¿Vale? Felipe tiene una pregunta. Sí. Tú te estás pasando hoy, ¿eh? Es que quiere ganarse la gorra. Pues la gorra, todo, me lo llevo para mi casa. No, pregunta, Pablo. Si tú quieres un balanceo de carga, ¿cómo funciona esto? ¿Con el dedicated load balance? ¿O cómo...? ¿No tiene que ponerlo por otro lado? No. Al final lo que estás haciendo es, estás desplegando Mural, ahora lo veremos, estás desplegando Mural, y si luego tú quieres poner un DLP encima, por defecto es como si tuvieses desplegando una Mural normal y corriente, y estará usando el Select Load Balance. Que luego tú quieres meterle un DLP por encima, pues... Pero por eso tienes que cambiarle el puerto. Pues entonces hablas con el Product Manager y que te baje la... Iba a poner mi pregunta, te vas adelantado. Me supongo que se podrá cambiar, no probamos. O que te lo o sea, entiendo que si tú tienes asignado un DLB, él por defecto lo entenderá que tienes que asignarle el puerto de visión específico o que te lo asigne él, porque si no, no te va a funcionar con el DLB. Es que iba por ahí mi pregunta. No tendría que mirar, no lo sé. Este no tiene gorra, ¿eh? Vamos a dar un boli. ¿Un boli? Una pasta de ser de chocolate. Vale. Vale, pues ya tenemos dado de alta nuestro partner, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es definir los dos flujos, uno el de entrada y otro de salida, ¿vale? Voy a buscar aquí Camel, ¿vale? Y aquí tenéis definimos el flujo de entrada, ¿vale? Lo que me viene desde Camel y el flujo de salida. Este flujo de entrada y de salida, como veis aquí,
Pues nada, es muy sencillo. Tú le dices aquí cuál es el endpoint que va a exponer Panel Manager para que Camel envíe la información, cuál es el identificador que Panel Manager tiene que buscar, ¿vale? Para este flujo. Tienes que decirle cuál es el certificado dentro de Partner Manager que vas a usar. A continuación, pues validas el documento de entrada y haces la transformación de ese... aquí validas el documento de entrada de Edifact. Si quieres enviar una CK, pues lo puedes enviar. Normalmente se suele poner que envíes una CK. Y a continuación haces la transformación de ese Edifact a un JSON, ¿vale? Y este es el único un poquito más laborioso que tiene, que tienes que hacerlo en DataWeb, ¿vale? Eso lo tienes que hacer tú. Hay creo que hay por ahí alguna librería que te permite transformar el Edifact al documento JSON en cualquier, tú no sabes cuál es la API de proceso, no sabes qué documento JSON, pero bueno, hay ejemplos y eso que es relativamente sencillo. No todos los campos que te vienen en el documento de Edifact, a lo mejor tienes que enviarlos a esa API de proceso, solamente si te vienen 100 campos, a lo mejor solamente necesitas 20, pues transformas esos 20 y ¿no? Este DataWeb es lo único que tienes que hacer, ¿no? Esto, por supuesto, lo puedes hacer dentro del estudio, dentro de... Andrés, perdona que te interrumpa. Está Juan Cruz Vaso diciendo que hay configuraciones que se realizan para cada tipo de endpoint. Manda un enlace a la documentación y es semejante al URL mapping de los deberes. En cuanto a la validación que dices que hace de los documentos, ¿el qué? La validación que dices que hace de los documentos es customizable. Sí, se puedes customizar tú alguna regla sí, de oye, quiero que customices esto o no. O sea, quiero que valides esto o no, o tal. Sí, sí. Pues te permite customizar partes, sí. ¿No? Vale. Vale, y por último, ya que tenemos transformado esto a mi JSON, pues como podéis imaginar, el siguiente paso es que Partner Manager envíe el documento a la API de proceso, que sería esta. Este es el endpoint donde está escuchando esa API de proceso. Ya está. No hay que hacer nada más. ¿Vale? Vale. Lo mismo, pero al contrario. ¿Vale? Es decir, primeramente tendrá que poner Partner Manager su endpoint para que la API de proceso envíe la respuesta. ¿Vale? Aquí, pues vale, va a comprobar de que el identificador mythical que hemos puesto viene en esa respuesta y luego tiene que hacer referencia al identificador de Camel porque la respuesta va para Camel, hace la transformación de ese JSON al Edifact, aquí sería lo contrario, cojo un documento JSON, lo transformo a un Edifact y también esto sería DataWeb y sería lo más complejo, entre comillas. Y por último, envía esa respuesta ya en formato de Edifact a el endpoint de Camel donde está escuchando. ¿Vale? ¿Preguntas? Pensamos que la formación de servicios es un poco Dramón. Sí. ¿Un poco? Un poco Dramón, sí. No. A ver, como veis, el hacer, o sea, ahora vosotros plantearos, ¿vale? Suponer que ya tenéis las APIs de proceso funcionando, ¿vale? Hechas con MuleSoft o hechas sin MuleSoft, me da igual, ¿vale? Y ahora tenéis que dar de alta, os dice alguien, oye, Felipe, tienes que dar de alta este partner y te tienes que montar todo desde cero. Pues tú dirás, espera, un mes. Pues con Partner Manager, si lo tienes montado así, bueno, un día. En una mañana lo tiene funcionando, ¿vale? Salvo, bueno, una mañana, vamos a poner un día. Salvo no, junto con la parte del DataWeb, ¿vale? Que sería lo más complicado. Porque darle alta el partner dentro de la plataforma y luego hacer los flujos, eso tarda no hay menos. Lo único que hay que tener un poquito más
de cuidado es con las transformaciones de DIFAC a JSON o de JSON a DIFAC, ¿vale? El UMI. ¿Y hay alguna herramienta de ayuda, rollo que digas, vale, este es mi formato de la spec de mi API de proceso? Este es el formato de mi editar. No, yo creo que no. O sea, lo suyo sería subirte que eso te lo transforma a sería lo suyo. Ir al Endpoint Studio, subes el esquema de tu JSON, subes el y luego, pues, o bien drag and drop o lo haces de manera. Entonces, normalmente se suele hacer en el estudio, se suben los dos documentos y empiezas a. No, o sea, tienes que ponerlo tú. Vale, y una vez que ya tienes hechos los flujos, pues nada, aquí haces el deploy. Este deploy lo que está haciendo por detrás está desplegando en el runtime las new labs. ¿Vale? Aquí hay, si veis, hay unos cuantos procesos, pero porque también veis que se soporta AS2, HTTP, SFTP, o sea, está la API de sistema contra SAP, está la API de proceso, está el servicio de réplica, o sea, al final hay muchos partners, pero de alguna manera se están reutilizando esas new labs, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a hacer una llamada para que veáis. Aquí vamos a enviar a Camel, ¿vale? Si os fijáis, este sería el identificador. ¿Lo veis ahí un poco o no? ¿O se ve muy... Este sería el identificador y este es el identificador que Panel Manager va a saber que viene el documento desde Camel y va a poder enlazar con todo lo que se ha definido para ese partner de Camel, ¿vale? Entonces, enviamos un documento, este es un documento de DIFAC, ¿vale? Este documento de DIFAC tiene que corresponder al order versión 9.7a, que es lo que le hemos dicho, si no, Partner Manager me va a dar un error, ¿vale? Y lo lanzamos. Vale, como veis, ¿vale? Responde con un 200, pero no quiere decir que el documento se haya procesado y que se haya todo el circuito entero, ¿vale? Pues eso está mal, ¿eh? Porque no es un 200, es un AC. 201. 201 para insertar. Inútil, que eres un inútil. Hostia. Bueno, Ya no tiene hora. Ahora sí que no. Toma. Es un 200. Te puedo acordar que quedó bien. 202, aceptado. Cayó con el A ver, vale, esto es el ACK, ¿vale? Y aquí lo que me indica es que Mythical, que es mi organización, ha recibido ese pedido, ¿vale? Y Mythical se está encargando ahora de insertarlo en SAP, enviar como en el flujo, insertarlo en SAP, enviar una notificación vía Slack, hacer lo que tenga que hacer igual, ¿vale? Y me enviará la respuesta. Aquí no vamos a ver la respuesta porque esto es Postman y no tengo nadie escuchando, ¿vale? Pero se supone que ahora lo veremos que la respuesta llega. Encima me callo. Hombre, Si no chequeas lo de la CK para que te envieran, ¿no? ¿Qué recibes? O no recibes nada. Pues recibirás también un 200, pero sin el... Creo que está... Sin esto. Creo que es este. Sin el contenido, ¿no? Simplemente... Sí, no, sin el contenido no, pero hay por aquí un ID que no lo recibes. No sé si es este o cuál, creo que es este, el SSID este, ¿vale? Vale. Entonces, si nos vamos ahora a Partner Manager de nuevo, y aquí en la parte de Activity, ¿vale? Pues aquí veremos, esto es lo que acabamos de enviar. Son las 8:11, ¿no? Más o menos, sí.
Esto es lo que acabamos de enviar. Este es lo que ha venido desde Camen, que si le damos aquí, ¿vale? Vamos a ver un poco en bonito, digamos, ¿vale? Esa transacción. Y aquí es lo que decía, si yo ahora doy aquí al payload, esta información no la guarda Partner Manager, sino que la guarda ese servicio de réplica que se ha implementado. Entonces, si no lo implementamos, no pasa nada. Lo único que pasa es que no vamos a tener opción de ver qué es lo que ha entrado. ¿Vale? Entonces, este servicio utiliza incluso gente de negocio para certificar que la transacción sí, se ha hecho. sí. Y aquí, ¿vale? Pues tenemos un Transmission ID. Bueno, aquí también, si podemos ver, podemos irnos al flow para ver si ha habido algún error, pues aquí nos daría dónde ha cascado. Si ha cascado en la recepción, en la validación, en la transformación o dónde, ¿vale? Pero además, si queremos hacer seguimiento de toda la transacción, ¿vale? Yo copio este Transaction ID. Me voy a la parte de monitoring. A la parte de logs. Y podría buscar por ese Transaction ID, ¿vale? Y aquí vería todos los logs por todas las aplicaciones que ha ido y cómo está fluyendo esa transacción por todas las, digamos, aplicaciones. Ese Transaction ID también, si quieres, se le puede pasar a la API de proceso y toda esa API de proceso, si luego le pones un log, pues también aquí te aparece. Por lo cual vas a tener trazabilidad de todas las transacciones de principio a fin. Vale, correlation ID, Sí. el evento, la ID del evento. ¿Se puede, digamos, gestionar que sea desde el inicio del flujo de un específico? Desde el inicio. Claro, que el partner envíe ya Sí, o sea, ese Transaction ID lo genera un Partner Manager automático, ¿vale? Si tú en el documento de entrada de ese default viene algún Transaction ID, pues sí, lo podría mapear. Sí. No mapear con ese Transaction ID, pero sí que podrías definirte un alias dentro de la configuración y decir, vale, porque luego aquí yo podría lo que os he comentado antes. Yo aquí me puedo ir otra vez aquí al Partner Manager. Vale, tienes una alias diciendo esta es la etiqueta que... Eso es. Yo aquí en la actividad, ¿vale? O sea, más que nada para tener el end-to-end, desde que Sí. desde el partner... Aquí, en los atributos de los mensajes, yo aquí podría haber definido ese alias, ese ID o lo que sea, ¿vale? Y buscar, y me aparecería todas las... No te iba a aparecer todo lo que genera el API de proceso y ese tipo de cosas, porque aquí solamente aparece dentro de este monitor, ¿vale? Dentro de este monitor solamente aparecería lo que me generan las new apps que me está generando el Partner Manager. No me está sacando todo lo que pueda generar los logs de las API de procesos, sistemas, etcétera. Vale, bueno, pero eso lo tiene monetizado y luego Sí, claro, ya tienes el ID. Sí. Vale, bueno, aquí, solamente por curiosidad, por si lo queréis ver, aquí, ¿dónde está esto? Aquí, en teoría, si he ido bien todo esto, pues este es el documento que ha enviado, que esto es una API de sistema que lo que hace es me envía una notificación en Slack de que hay un nuevo order aquí, y si cogiese este order number y me voy a SAP, ¿vale? Pues lo veríamos. O sea, os lo puedo enseñar, pero os lo veréis. Vale. Preguntas. Una cosita. Digamos que aquí te enfrentas quizá con SAP, ¿no? Yo creo que, ¿no? de las BAN, quizá la más grande, ¿no? Puede ser OpenText y seguramente la otra será Arriba Network. Entonces, ¿cómo se hace un poco para vender internamente esta herramienta, ¿no? Es decir, sobre todo, ¿qué vas a ganar
y cuáles van a ser sobre todo las quejas que te van a decir. En plan, estás loco, tengo aquí Arriba Network, es una van súper potente, no me quiero ir al Parlamento. ¿Cuáles son un poco los argumentos? Los argumentos monetarios. Es decir, esas... Andrés, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, cuando una organización grande está trabajando con un ban también muy potente y está gestionándole cientos de miles de documentos EDI, ¿vale? ¿Cómo Partner Manager puede competir contra eso? Vale, esa es la pregunta. La respuesta es los costes. O sea, normalmente una organización que tiene contratado un ban de este tipo, ¿vale? Y le está gestionando miles de documentos, son probablemente millones de euros lo que esa empresa paga anualmente a ese ban para gestionar los DDoP. Si esos millones de euros con Partner Manager eres capaz de reducirlo, ese coste, de manera muy significativa, pues está más que justificado. Eso, hay bastantes empresas que están haciendo eso. Se están quitando ese ban, no porque vaya mal, ni bien, ni regular, sino porque el coste es muy alto y con Partner Manager van a poder hacer lo mismo, van a poder ellos controlar todo el ciclo de vida de todo el documento EDI y el coste pues se reduce bastante significativamente. Habla también un poco por eso, ¿no? Por, digamos, recuperar un poco el control y no tener una caja negra a la cual tú le subcontratas esto. Sí. Y al final esa caja negra, como dice Rafa, bueno, o sea, en el momento que tú quieras abrir también a temas más de crear tus propios documentos y eso, intercambiar también todo el tema de facturas, pedidos a través de tus propios documentos y ese tipo de cosas, XML y tal, pues a lo mejor en las van vas a tener más complicado, a lo mejor lo pueden hacer, pero a base de más pasta. Entonces, una justificación muy interesante para las compañías es, pues, con Partner Manager vas a ser capaz de hacer lo mismo que están haciendo las van, pero el coste de licencia, digamos, o lo que tú tienes que pagar anualmente es bastante menos que si lo pagas a la van. Ahí tendrías que meter costes de plataforma, más costes de desarrollo, etc. Pero al final el coste de desarrollo tampoco es tanto, porque al final toda la complejidad, como si os fijáis, la complejidad está más en la parte de API de procesos, API de sistemas, todo ese tipo, la parte de API de montar de esa arquitectura. Pero luego lo que es sí para el manager, la única complejidad, entre comillas, es la data web para hacer las transformaciones, pero poco más. ¿Más preguntas? Sí. Y me he visto distinción entre entornos, para pruebas y eso. ¿Tiene distinción por entornos? Puedes tener entornos, sí, puedes tener diferentes entornos de sandbox y producciones. ¿Están mapeados con el Plaza? Están mapeados con el Plaza, sí. En el caso de un ban como el TRAN, por ejemplo, que te cobra por una repetición, llegaremos a ver el monetizar también con este producto. Con este producto no lo sé. Dentro de poco tiempo saldrá un nuevo modelo de licenciamiento que no está basado en cores, pero con este producto no lo sé. Va a salir, digamos, el estándar, la Base Subscription, basado en otro modelo de licenciamiento, pero para este producto en concreto, Partner Manager, no lo sé si llegará a cobrarse por número de transacciones o si seguirá cobrando por cores. No sé cuáles son los planes, ahí no te puedo decir. ¿Y hay algo así del libro de una van, sabes, que tú veas que, sabes, que va a ser el primer contraargumento que te van a hacer desde arriba, en plan, cojonudo, es más barato, pero tú no soportas X, no sé si X es 20 intentos, AS4, a ver, ¿cuál va a ser el argumento que te van a hacer? Hay varios argumentos, hay algunos clientes que lo están poniendo encima, o sea, los clientes que lo están probando son clientes muy grandes, por ejemplo, un cliente aquí en Europa que lo está usando es Danone. Danone, imaginar la cantidad de proveedores y más que proveedores, de clientes que puede tener. ¿Vale? La cantidad de supermercados, grandes superficies, que todos los días le están enviando pedidos
facturas, etcétera, etcétera. Pues Danone lo está usando, ¿vale? Argumentos, a ver, siempre hay debilidades o features que se podían mejorar y cosas. Entonces, bueno, pues sí, ahí, desde un punto de vista técnico, puro técnico, hay cosas que todavía quedan pendientes de solucionar o de mejorar, ese tipo de cosas, pero yo creo que no son un impedimento, un stopper, para decir, oye, no uso Panel porque no tiene esto en concreto. Para mí tiene todo lo básico, ¿vale? Todo lo básico, y a las compañías tipo Danone, de Schenker, que es una empresa alemana de logística súper grande y tal, tiene todo lo básico para poder gestionar toda la parte de B2B de manera fiable, ágil, rápida y ese tipo de cosas. Y tiene todavía algunas cosas que tiene que mejorar o que tiene que incorporar, pues sí. Pero yo creo que de momento no hay ningún stopper grande para decir, oye, no uso Panel porque no tiene nada. La parte de lo que te he dicho, de reenviar transacciones fallidas, no lo tenía y sabe que va a salir dentro de 15 días. Es una cosa, por ejemplo, que Danone quería y se lo han montado. Bueno, o sea que esa parte pues ya está. Sí que es verdad que la versión 1 era una castaña, ¿vale? Y la versión 2, que es esta la que tenemos ahora, ha mejorado mucho. En media. Una media. Entonces, bueno, pues sí. Pero hay muchas empresas. A ver, el problema que tiene Panel Manager es que si yo preguntase ahora mismo, antes de entrar aquí, ¿cuántos conocíais que Anypoint Platform tenía una solución tipo Panel Manager para gestionar todo el mundo de él? 1, 2, 3, 4. El problema que tenemos, ¿vale? Que tanto vosotros como clientes, todo tipo de eso, no conocen que Anypoint Platform tiene un componente que se llama Panel Manager para gestionar todo el mundo de 2B. ¿Vale? Y, como he dicho antes, todas las empresas, o casi todas las empresas, necesitan gestión de B2B. Y estarán usando IBM Sterling, Web Method Trading Network, no sé qué, otras soluciones de nicho del mundo B2B. ¿Vale? Y probablemente muchas empresas, a ver, esas soluciones de nicho que tienen mucho más opciones, mucho más capacidades, funcionalidades que tiene el Panel Manager, probablemente sí, porque no vamos a engañar, sí, porque son soluciones de nicho. Pero al final, casi seguro que todas esas empresas que tienen ese tipo de soluciones están matando moscas a cañonazos. ¿Con Panel Manager podrían gestionar lo mismo que están haciendo con esto? Probablemente sí, con la ventaja de que ya lo sabéis todo. Con una única plataforma vas a cubrir toda la parte de APIs más toda la parte de B2B. Yo os animo a que en vuestras compañías o donde estéis trabajando, preguntéis, oye, toda la parte de B2B, ¿cómo se está haciendo? ¿Vale? O habrá muchas que lo estén haciendo todavía de manera manual. Todo eso se podría optimizar con Panel Manager. Andrés, para acabar un poco, nos comenta Juan también, algo que también se puede destacar es que hay mucha utilización de Mule Apps por cómo está armado, dado que con pocas Mule Apps, mínimo 4, se puede manejar muchos message flows y por ende muchas integraciones B2B. Y yo creo que dicho esto, podemos cerrar. Nos hemos comido tiempo de mesa redonda, pero vamos, suficientes preguntas has tenido, me parece a mí. Así que muchas gracias a los que estáis en remoto, muchas gracias a los que estáis presentes. Ahí detrás tenemos algo de fijar para que podamos charlar y continuar. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Y ahora.